Listo, muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las quejas. Les digo que es una meditación de la palabra de Dios muy, muy interesante desde la prédica que les di esto de ojos de buitre. Un ojo de buitre solamente ve la carroña, ve lo malo, se dirige hacia ello, es atraído por ello. Dice la palabra que el ojo de buitre no puede ver las riquezas, no puede ver los lugares en donde hay oro o plata, donde las cosas están hermosas, están bellas. Siempre se la pasa quejando de todo porque no puede diferenciar, no puede tomar lo bueno de la vida, de la bendición de Dios. Y bueno, hoy yo quiero que platiquemos acerca de algo que nos dice la palabra de Dios sobre ser agradecidos, lo contrario de la queja, exactamente lo contrario de ser quejumbrosos, lo contrario de esa actitud es ser agradecidos con Dios. Dice Hebreos, esta es la primera que yo voy a leer, las demás las van a leer ustedes. Lo voy a compartir aquí. Hebreos, en el capítulo 12, verso 26. Ajá. Dice la palabra de Dios así, aquí lo pueden ustedes ver. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es que nos dice la palabra de Dios que hay cosas que son inconmovibles y hay cosas que son movibles. Hay cosas que pueden moverse, que pueden terminarse. Eh, yo he escuchado a mucha gente que ha dicho que lo mejor del 2020 es que se acabó, aunque siguió el 2021, ¿no? Mucha gente, como decíamos, sigue quejándose de la vida, quejándose del trabajo, quejándose de la familia, quejándose del esposo, quejándose de la esposa, quejándose de los hijos, quejándose de su cuerpo, que si es gordo, que si es flaco, que si es alto, que si es chaparro, quejándose de sus ojos, quejándose de su coche, quejándose de su casa, quejándose de todo, de todos, de su jefe, se quejan de todo. Eh, y lo que esto me dice es que es un problema en la visión, como les decía, es ojo de buitre, es un problema de visión hacia dónde enfocan su mirada. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, dice que eh, hay cosas, dice aquí, conmoveré la tierra y el cielo. Así es que la tierra y el cielo son cosas que se pueden quitar. Nosotros hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Pues a ver que hay un día tras otro día. Nosotros hemos estudiado y hemos visto que la Tierra tiene millones de años. Hemos descubierto que otras estrellas y otras galaxias están a miles de millones de años luz de la Tierra. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el tiempo que tiene la creación es un tiempo impresionante, es muchísimo el tiempo que
que la creación existe. La Tierra no se, no alcanzan a decirlo los científicos cuál es el tiempo que la Tierra pueda tener de vida, pero la Tierra, nos dice la palabra de Dios, va a ser conmovida. Esto quiere decir, se va a acabar, se va a terminar. Es más, el cielo también es algo que tiene inicio y tiene fin. El mismo cielo, la tierra tiene inicio y tiene fin. El cielo tiene inicio y tiene fin. Dice el verso 27, lo voy a volver a leer, dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, remoción de cosas movibles. Entonces está hablando, la tierra y el cielo son cosas movibles, ¿ok? Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son estas inconmovibles? El reino de Dios es inconmovible. Fíjense bien, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino inconmovible. Así es que cuando nosotros ponemos nuestra atención en las cosas que son movibles, las cosas que son movibles pues pueden cambiar. Todas las cosas en la tierra son pasajeras, todas las cosas en la tierra están de paso, pero hay algo que es inconmovible, que es el reino de Dios. Así es que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que es eterno, tengamos gratitud. Esto es interesante. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en el reino de Dios, entonces podemos tener gratitud y mediante esa gratitud, vean bien, la gratitud nos lleva a servir a Dios agradándole. Servir a Dios agradándole. Esto es un producto de la gratitud. La persona que se queja difícilmente sirve a Dios. La persona que se queja siempre está protestando por las cosas y es porque tiene su mirada en las cosas que son pasajeras. Sin lugar a dudas, esta pandemia es pasajera. Sin lugar a dudas, un trabajo es pasajero, sea bueno o sea malo, es pasajero. Tiene un tiempo simplemente. Las riquezas son pasajeras. Todas las cosas aquí en esta tierra son temporales, pero es eterno el reino de Dios. Así es que en el reino de Dios, las cosas que hay en el reino de Dios son inconmovibles. Así es que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es inconmovible y lo que tiene que ver con la tierra, con la materia, lo que tiene que ver con este mundo, todo eso es temporal y es algo en lo que ni siquiera deberíamos de poner mucha atención. Si nos dice la palabra que recibiendo un reino inconmovible, entonces debemos recibir todas las cosas de ese reino que son inconmovibles. ¿A dónde poner nuestra atención? ¿En dónde poner nuestros ojos? Bueno, empezamos a ver las cosas que son del reino de Dios. ¿Quién puede leer Mateo 24:33? Espero que tengan su Biblia lista. Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ese es Mateo 24:33. ¿Sí? A ver, déjame ver. Vamos a poner a Marco. Es que era el 35. Hay un pequeño error. Ok. A ver, vuelve a leer todo hasta el verso 35, por favor.
Ok. ¿Sale? Dice, sí. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, esa es la parte que quería recalcar. Dice aquí, el cielo y la tierra pasarán. O sea, nuevamente, cielo y tierra son conmovibles. Cielo y tierra van a dejar de ser. Cielo y tierra son temporales, están dentro del tiempo. Pero dice, pero mis palabras no pasarán. Wow. Así es que podemos entender que la palabra de Dios es una palabra eterna, es una palabra que no es temporal. La palabra de Dios no está sujeta al tiempo. Podemos ver lo que Dios ha hablado y alguien podría decir esto tiene una aplicación para un tiempo o para otro tiempo, pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios no termina cuando se vaya el cielo y la tierra, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios continuará teniendo efecto. La palabra de Dios es eterna. Dice, la tierra se va a acabar, el cielo se va a acabar, pero y cuando dice cielo no se está refiriendo al cielo, el lugar en donde Dios vive, sino el cielo que nosotros vemos, o sea, la atmósfera. En inglés hay una palabra para hablar de cielo como es sky, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver, la bóveda celeste. Y otro que habla para heaven, que es el lugar en donde Dios vive. Y aquí de lo que está hablando es del sky, ¿no? Está hablando de esa bóveda celeste. Así es que la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios, estamos poniendo la mirada en las cosas eternas que realmente tienen un valor. Es parte del reino de Dios. La palabra de Dios es parte del reino de Dios porque el reino de Dios es eterno. Dice Isaías 54:14. ¿Quién lo puede leer? Del 14 hasta el 17. ¿Quién se anima? ¿Lo puedes repetir? Yo aquí tengo Isaías, por favor. Isaías 54:14 hasta Yo, el yo lo, 17. yo lo puedo leer. A ver, léalo, por favor. Yo lo leo. Dice, con justicia será adornada estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará. ¿Del 14 cuál? El 14 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. ¿Sí es esa? Sí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 17. Hasta el 17. ¿Sí es o no es? Sí es. Hasta el 17. 16. Hasta el He 17. aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ok. Entonces, estamos hablando de que la palabra de Dios es eterna, ¿cierto? Si la palabra de Dios es eterna y es una promesa para todos los tiempos, es una promesa
en todo momento. Esto me dice aquí que Dios nos está hablando hoy día a nosotros y esta promesa nosotros la podemos tomar para el día de hoy, la podemos tomar para este tiempo difícil que nosotros vivimos, la podemos tomar cuando estamos viendo que hay muchos contagios y que hay muertes y que hay todo este rollo, ¿no? Desempleo y que hay problemas y todo, en vez de poner nuestra mirada en esas cosas que nos desalientan, que de repente nos hacen sentir desanimados o quejándonos de los tiempos o quejándonos de las cosas, nosotros podemos ver que Dios nunca es el que nos manda ningún mal. Nosotros podemos ver que Dios no es el que nos quiere castigar con algún tipo de daño, que Dios no es el que quiere castigar a la humanidad para corregirla o algo por el estilo, sino que dice aquí que si alguien conspira contra ti, que si alguien está haciendo algo en contra tuya, dice, yo no soy, yo no fui, yo no soy el que lo está haciendo. Si alguno conspira contra ti, lo hace sin mí, dice Dios. O sea, yo no soy el que está provocando estas cosas. Yo no soy el que está provocando el desempleo o el que está provocando la pandemia o el que está provocando no sé, la violencia. Yo no soy. Realmente hay otro que es el que lo está provocando. Está hablando de un destructor, dice. Hay un destructor que es el que está haciendo estas cosas. Y dice, pero ninguna arma que el destructor haya hecho en tu contra podrá prosperar en contra tuya. Esa es una promesa que nosotros tenemos de parte de Dios. Esta es una promesa eterna. Esto es algo en lo que podemos confiar siempre. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada entonces en los problemas, en las adversidades, en las cosas que se han venido encima, nosotros entonces podemos sentirnos agobiados, desanimados y empezar a quejarnos. Pero si ponemos la mirada en lo eterno, la palabra de Dios es parte del reino de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, el reino de Dios es eterno y la palabra de Dios es eterna, es inconmovible. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en esto. Entonces dice, ninguna arma forjada va a prosperar en tu contra. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Lenguas que se levantan, podríamos hablar incluso, hace poco hablaba yo con una persona que nos decía un diagnóstico terrible que le dieron a su hijo, un diagnóstico que iba a dañar a su hijo para toda la vida, un diagnóstico horrible. Y esa es una palabra que se ha levantado en contra de ese niño, una palabra que se ha levantado para dañar la vida de ese niño. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que ningún arma forjada puede prosperar y condenar toda lengua que se levante contra nosotros. Así es que podemos decir, Señor, no, este diagnóstico lo condeno en el nombre de Jesús y yo voy a buscar la sanidad a través de las llagas de Jesús, a través de lo que Jesús hizo para nosotros. Y entonces, en vez de quejarme de la vida, en vez de quejarme de que mi hijo tiene una enfermedad, en vez de quejarme de que si Dios nos ha dejado a la deriva, que cómo es posible que yo tenga, que mi hijo tenga esta enfermedad, en vez de pensar en estas cosas, yo podría ver en Dios la solución al problema que mi hijo está teniendo, porque dice aquí que yo tengo una herencia que es condenar
toda lengua que se levante en contra de nosotros. Sí se dan cuenta, lo estoy poniendo como un ejemplo. Esta palabra la estoy poniendo como un ejemplo. Dice Jesús, mis palabras no pasarán. La palabra no pasará, la palabra es eterna. Lo que acabo de leer es una promesa eterna. Es una promesa para nosotros que tiene validez eterna. Así es que nosotros podemos ser agradecidos. Cuando tú ves esto, tú dices, gracias Dios. Gracias Señor. Gracias. Porque esto que estoy viendo, esto es pasajero. Pero esta palabra que yo estoy viendo es permanente, es eterna. Esto es para mí, es para mi familia, es para mis hijos, es para mi descendencia. Yo puedo entonces poner mi mirada en donde está la riqueza, que ahí está la riqueza, la palabra de Dios que es eterna. ¿Está bien? ¿Hasta ahorita bien? ¿Alguien tiene un comentario o algo? Sí, Eunice. Yo tengo una duda. Sí, yo entiendo que Dios no manda ningún mal, eso me queda muy claro, pero entonces, ¿para qué Dios creó? Porque así lo dice, ¿para qué creó al destruir? Aquí dice destruidor, pero al destructor. Para destruir, dice ahí, O ¿no? El sea, sí, destructor sí, para sí, sí. destruir. Porque Dios lo que hizo fue, si ustedes lo recuerdan, escuela de obreros, Dios lo que hizo fue a un querubín protector que se llamaba Luzbel, ¿sí lo recuerdan? Y ese Sí. Luzbel se rebeló en contra de Dios y al rebelarse en contra de Dios fue echado del paraíso, fue echado de la presencia de Dios, incitó a la tercera parte de los ángeles en esa rebelión y se los llevó. Hoy día todos esos son los demonios. Y entonces se puso en contra de Dios y en contra de la creación en todo lo que Dios había hecho. Ese querubín protector fue echado fuera, vino aquí a la tierra y destruyó todo lo que había en la tierra. Dice Génesis 1:1, dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, el estado en el que estaba la tierra, dice, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dios no la hizo así. Dios hizo la tierra hermosa. Había una creación aquí antes de nosotros. Hay una creación preadánica. Hay una creación que estuvo aquí, los dinosaurios y todas estas cosas que hubo en la tierra, pero que se acabaron, fueron destruido toda la tierra, fue destruido todo lo que había aquí en la tierra, un cataclismo terrible ocurrió en la tierra y murió todo. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero Dios, el Espíritu de Dios, empezó a mover sobre el desastre y hizo una recreación de todas las cosas y entonces hizo al ser humano y hizo al ser humano como la respuesta a la rebelión que había habido en el cielo. O sea, este querubín protector tenía la función de la alabanza, de la adoración a Dios, y Dios hizo al hombre para sustituir a, a ese querubín. Así es que adivina a quién odia ese querubín que se rebeló en contra de Dios. A quien odia, pues es al ser humano, ¿no? Ese es el destructor. Ese es el que quiere destruir no solamente la tierra, sino al ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces dice, cuando el destructor viene para destruir, dice, yo no estoy, yo no lo mandé, yo no soy ese. Dice, yo no soy el que hace el daño. Por el contrario, yo soy el que les da la salida a la destrucción. Lo que hizo Dios fue enviarnos a su Hijo Jesucristo para librarnos de ese enemigo, para librarnos del diablo, de su poder, de todo lo que él ha hecho y darnos salvación a todos nosotros. Así es que Dios no es el que manda nada,
el destructor del que habla es ese querubín que fue hecho por Dios, pero no como un destructor, sino como un querubín protector que se rebeló en contra de Dios, queriendo tomar la posición de Dios, y entonces se convirtió en ese ser malévolo, engañoso, que quiere dañar a la humanidad, ¿no? Ok, ¿Bien? sí, Pi, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo hasta aquí? ¿No? Ok, entonces seguimos. Ok. Otra cosa eterna. Hablamos de la palabra de Dios. Oscar alzó la mano. ¿Quién? Oscar. Pero pues no está su mano levantada. Es que él hizo así. A ver, Oscar, pues levanta la mano de la aplicación. Ok, Oscar. Lo que pasa es que estaba bloqueado mi teléfono. Me queda muy clara la explicación, Rubén, con respecto al destructor. Ese destructor finalmente viene siendo Satanás, ¿no? Ujú. Y él prende Él finalmente, o sea, viene a traer todas estas cuestiones de acechanzas y de cosas Hurtar, malas para matar y nosotros. destruir, dijo Jesús. Totalmente, pero finalmente o literalmente con respecto a tu explicación, ese destructor es Satanás mismo que se menciona en Malaquías, ajá, que cuando tú estás con respecto a tus diezmos y tus ofrendas, él reprenderá al devorador, es lo mismo. Sí, es el devorador. Ujú. Okay, gracias. Sí, es ese. Es Sí, ese. ok. Justamente es el destructor, es el devorador. Ha venido para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Yo he venido, dice Jesús, para darles vida y vida en abundancia. Gracias, Rubén. ¿Ok? Ok. Isaías 54:10. ¿Quién lo puede leer? Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de mí tu misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ujú. Dice, los montes pueden moverse, son temporales. Los collados pueden temblar, pero la misericordia de Dios es, otra vez, eterna, ¿ok? La misericordia de Dios no se mueve. Y fíjense, ni tampoco el pacto que nosotros tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Ese pacto es inamovible, ese pacto no tiene fin. Esto es el reino de Dios. Yo quiero que entiendan, esto es el reino. El reino de Dios está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más grande que existe, más grande incluso que el nombre de Dios. Pero la misericordia de Dios es parte de ese reino. Ese reino está basado en misericordia. Dice, mi misericordia no se apartará de ti. Y mi pacto de paz no puede quebrarse. Tenemos un pacto con Dios por medio de Jesucristo. Y ese pacto es un pacto eterno. Es un pacto que no se quiebra. Es un pacto firme. Así es que miren bien en dónde poner nuestra mirada. Tú pones tu mirada en las cosas que están ocurriendo, te desalientas, te desanimas, te apachurras, te quejas, pero pones tu mirada en el pacto que tenemos con Dios y tú te das cuenta que eso es eterno, inamovible, entonces tienes plena confianza en Dios. Entonces dices, estas son peanuts, esto no es realmente tan importante, ¿no? Lo que está sucediendo, porque yo tengo un pacto con Dios que es eterno, un pacto inquebrantable, un pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Así es que este es el reino al que yo le pertenezco. Yo no le pertenezco al reino de este mundo, sino al reino de Dios, por lo tanto, soy agradecido.
Yo puedo estar agradecido con Dios porque su palabra, sus promesas son fieles. Yo puedo estar agradecido con Dios porque su palabra no va a pasar, porque su palabra es para siempre, porque es lo más grande que existe. Estoy agradecido con Dios porque tengo un pacto con Él que es inquebrantable por medio del sacrificio de Jesús. Así es que, en vez de quejarme, yo estoy agradecido con Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo cambiar el chip de estar quejando? ¿Cómo cambiar el chip de estar siempre viendo lo malo para ahora poner la mirada en las cosas que valen la pena? Ahora, esto los va a sorprender a ustedes. Les he hablado de qué conforma el reino de Dios. El reino de Dios está conformado la palabra de Dios, la misericordia, el pacto de Dios. Pero miren esto, Primera de Juan 2:16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean eso, vean eso. No sé si ustedes han puesto atención en lo que dice aquí. Miren bien, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, dice, esa es parte del mundo. El mundo está establecido por esas tres cosas. Otra vez, los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Y dice, y esas tres son temporales. Lo que desean tus ojos es temporal. La vanagloria de la vida es temporal. Los deseos de la carne es temporal. Todo eso es temporal. ¿Ok? Y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero quien hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? ¿Quien hace la voluntad de Dios, qué pasa? Permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Eterno. Es eterno. Es eterno. Es eterno. ¡Wow! Vean nada más. Vean nada más. O sea, una persona que pone su mirada en las cosas temporales es una persona temporal. Una persona que pone su mirada en las cosas de Dios es una persona eterna. Y si la persona es eterna, ¿es parte de la tierra o del reino de Dios? Del reino. Del reino de Dios. ¡Wow! Entonces eso quiere decir que yo soy parte de ese reino. Eso quiere decir que el reino de Dios es eterno y yo soy parte del reino. Yo soy parte del reino porque el mundo pasará, el cielo pasará, los montes se moverán, los collados temblarán, pero yo permanezco para siempre. Yo, tomando la palabra de Dios, que es eterna, yo me vuelvo eterno. Yo, entonces, soy para siempre. Entonces, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, o sea, ¿cuántos años vive una persona aquí en la Tierra aproximadamente? El papá de Ale 100. El papá de Ale 100. Lleva 100. Sí, y mira que pues ya la verdad, está robando oxígeno, ¿no? O sea, ya 100 años ya es un montón. Yo creo que Dicen, no, ¿cómo crees? No, sí, ya está bien grande, 100 años. Pero
Hace poquito festejamos su centenario, pero una persona en México, la esperanza de vida es 79 años. Una persona longeva pues llega a 100, ¿no? Ahora bien, si nosotros contamos a partir de Adán y Eva para acá, o sea, a partir de la recreación y cuando Dios creó al ser humano, en esta recreación que hizo de la tierra, estamos hablando, si ustedes hacen la contabilidad de años, estamos aproximadamente en el año 6,000 y cachos. Son 6,000 y cacho de años. Bueno, 100 años contra 6,000 y cacho de años es pues muy poquito, ¿no? 100 años de 1,000 es la 10ª parte. 100 años de, entonces, 6,000 es aproximadamente un 2% del tiempo del ser humano. Es muy poquito, ¿no? Con respecto a la vida humana. 100 años es muy poquito con respecto a la vida humana. Pero si ustedes se ponen a hablar de lo eterno, y ustedes simplemente se dan cuenta que el universo creado por Dios y ven las distancias que hay y todo, estamos hablando de miles de millones de años luz de distancia, y estamos hablando de una creación que lo que nosotros estamos viendo es algo que ocurrió hace millones de años luz. No sé si ustedes lo pueden entender. O sea, el hablar la distancia en años luz, eso quiere decir que lo que tú estás viendo no está allí, estuvo allí. ¿Sí me explicó o no me explicó? A ver, otra vez. Cuando decimos que una estrella está a 500 años luz, lo que estamos diciendo es que lo que estamos viendo estuvo allí hace 500 años. ¿Quién sabe si estará ahorita? Pero estuvo hace 500 años. Es el tiempo en que viajó la luz desde donde estaba hasta aquí para que yo llegara y la viera. Ahora, cuando decimos que está a 1,000 años, o a 1,000 años luz, pues estamos hablando de 1,000 años. Estuvo ahí hace 1,000 años. Y si hablamos de 5,000 años luz, estuvo ahí hace 5,000 años. Y si hablamos de 20,000 años luz, estuvo ahí hace 20,000 años. O sea, simplemente para que ustedes se den cuenta de cuánto tiempo tiene la creación. Y nosotros vivimos 100 años. Ok, pero aquí dice que el que hace la voluntad del Señor es para siempre. Entonces, esto quiere decir que nuestra vida es mucho más de 20,000 años. Nuestra vida va a ser mucho más de varios miles de años y todo lo que ustedes quieren. No, es mucho más grande, es para siempre. Entonces, ¿qué son 100 años con la otra medida? Para siempre. ¿Vale la pena quejarse por una situación que a lo mejor dura 3 meses? Por una situación que a lo mejor dura 1 año. ¿Vale la pena quejarse por eso con respecto a una vida que es eterna? Luego, sí, ¿me siguen? Sí. Somos parte del reino de Dios, somos eternos. ¿No les da eso alegría? A mí me cambia la perspectiva totalmente de ver la vida, ¿eh? A mí me cambia todo el saber que yo soy eterno, porque yo pongo mi mirada pues en donde yo ya soy, pues yo soy de la eternidad, ¿cómo para qué la pongo aquí? Yo recibo las cosas de parte del Señor. Ahora, dice,
Salmo 125:1. ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo. Vamos, venga. ¿Hasta qué versículo? ¿El 1 nada más? ¿Solo el 1? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Wow! Así es que los que confían en Dios son inamovibles. Otra vez, los que confían en Dios son inconmovibles, no se mueven, dice. ¿Por qué? Porque permanecen para siempre. Permanecen para siempre. Así es que, qué interesante. O sea, los montes se moverán, pero yo no. El cielo pasará, pero yo no. La tierra pasará, pero yo no. Quien confía en la palabra de Dios que es eterna, no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántas veces ustedes han leído este salmo? ¿Lo han leído muchas veces? ¿Y cuántas veces se habían dado cuenta de lo que está diciendo? Somos muy quejumbrosos a veces, ¿verdad? Ahora, una canción. en estos días en que de repente hemos visto gente, familiares de cercanos a gente de nuestra congregación que han partido con el Señor. Hace un par de días partió con el Señor también, por ejemplo, la esposa de Wayne Myers, Martita Myers. Partió con el Señor. Esto es como que un momento de frustración, de queja, de dolor, o más bien es un momento de alegría. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es un momento de alegría, Rubén. Sí, sabemos y estamos plenamente convencidos de que cuando entregamos nuestra vida y nuestra palabra, ¿no? Vivimos para el Señor y lo hacemos aquí en la tierra, sirviéndole y haciendo su voluntad. Pero sabemos que realmente cuando moramos, va a ser una ganancia para nosotros. Entonces, si vivimos para el Señor, también para el Señor morimos. Entonces, yo creo que sí debe de ser, a pesar de que va a venir un momento de que vas a extrañar a esa persona, por supuesto, es un ser querido, has convivido muchos años con esa persona, pero finalmente el gozo viene del Señor sabiendo que esa persona está gozando ya directamente la presencia del Señor. O sea, para mí en lo personal es un gozo y una alegría lo que acaba de pasar con la hermana Martita, ¿no? Con Marta, claro, con Marta Myers, claro que sí, claro que sí. Hilda, pero pon tu micrófono. Pues yo creo que sí es un momento de gozo porque sabemos a dónde van y a dónde van a estar, pero también hay que considerar que la carne también se duele. Sí, sí, evidentemente sí. Precisamente por eso no hay que andar en la carne, sino en el espíritu. Exacto. Exactamente, porque la carne duele y porque la carne es débil. Justamente por eso la palabra de Dios nos dice que andemos en el espíritu y no en la carne. Precisamente para ver las cosas que son del espíritu y poner atención en las cosas que son eternas, ¿no? Jesús, cuando murió su amigo Lázaro, llegó y vio el dolor que había en Marta, en María, en toda la gente que estaba ahí,
Jesús lloró, nos dice la palabra, ¿no? Jesús lloró en ese momento al ver el dolor que había en toda la gente y todo ello. Sin embargo, él enseñó algo, ¿no? Si crees, verás la gloria de Dios. Poner la confianza en el Señor y entonces vivir en esa gloria de Dios que es eterna, ¿no? A ver, Eunice. Sí, yo me acuerdo que, bueno, yo viví algo así en esta cuarentena, cuando mi abuelo falleció. Yo tenía un sentimiento muy extraño porque obviamente me dolía saber que no, pues ya no lo iba a ver, pero me sentía muy feliz a la vez porque era como, pues bueno, o sea, ¿por qué me pongo triste si mi abuelo ya está gozándose con el Señor? O Entonces, sea, ¿sí lo vas a ver o no lo vas a ver? pues sí, o sea, va a llegar un punto en que voy a Entonces, nada más es regresar. un paréntesis de unos cuantos años, Y años que se van muy rápido, realmente, y como con tú una dices, eternidad por delante. exacto, y como tú dices, pues a final de cuentas no nos debemos de fijar en lo temporal, o sea, en el tiempo que estemos aquí en la Tierra. Entonces, sí, o sea, es un sentimiento extraño, incluso yo se lo comentaba a mis papás de, pues sí, en mi carne lloro y me siento mal, pero pues estoy feliz porque pues mi abuelo está muchísimo mejor allá que aquí, o sea, realmente él ya se está gozando y pues qué envidia, ¿no? Yo quisiera estar allá también. Pues sí, y hay un dato interesante. Mientras nosotros vivimos aquí en esta tierra, nosotros estamos en este cuerpo, la palabra le dice un tabernáculo, en este tabernáculo corruptible. Cuando habla de que es corruptible, está hablando pues que se enferma, se envejece, duele, tiene achaques, limitaciones, muchas limitaciones, ¿no? Pero estando ya en el nuevo lugar, en esa nueva habitación, en ese nuevo tabernáculo que Dios tiene preparado para nosotros, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo estoy. Esas moradas eternas, está hablando de un tabernáculo, un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, un cuerpo que no tiene limitaciones, un cuerpo que no tiene achaques, que no es corruptible, que no se enferma, que no duele, así como que la verdad, estamos hablando de una libertad maravillosa que nosotros podemos llegar a recibir en ya no estar en un cuerpo limitado y corruptible para estar en un lugar en donde podemos vivir plenamente sin dolor, sin enfermedad, sin nada por el estilo. Así es que el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, ganancia. Realmente los que han partido con el Señor ya ganaron. Mientras nosotros estamos aquí, tenemos un propósito y ese propósito de vida lo tenemos en el Señor. Por eso, como decía muy bien Oscar, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, pues para el Señor vivimos. Así es que sea que vivamos o muramos, somos de el Señor. Mucha gente se deprime porque ven que familiares han muerto. Yo veo que muchísima gente en este tiempo está muriendo. Muchísima gente. Muchísima gente no creyente y creyentes también están muriendo en este tiempo. Y yo creo que pues todos los que están muriendo creyendo en Cristo, maravilloso, o sea, ya están ganando. Así es que pongamos nuestra mirada en lo eterno y vamos definitivamente a sentir menos tristeza, vamos a quitarnos de queja, vamos a quitarnos de frustraciones y lo que vamos a hacer es decir gracias. Vamos a poder darle gracias a Dios
por lo que Él ha hecho, por nosotros. Somos eternos. El que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Ok? ¿Algún comentario más? Veo caras así de... lo están masticando, pero no les pasa. ¿Nadie? ¿No? Ok. Sigo con las cosas eternas que nos dice la palabra de Dios. Isaías 51:6. ¿Quién lo lee? Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Fíjense bien, nos vuelve a decir otra vez, esta es la tercera vez que estamos leyendo esto, ¿verdad? La tercera vez que nos dice la palabra de Dios que los cielos serán deshechos y que la tierra va a pasar. ¿Ya lo vieron? Si ustedes veían que, no, es que en una parte y esa es una interpretación o algo, pues no, ya pueden ver que en 3 lugares diferentes la palabra de Dios nos está diciendo que los cielos van a pasar y la tierra también. Y aquí habla más, dice, y los moradores de la tierra también. Pero el que confía en el Señor permanece para siempre, ¿verdad? ¿Ok? Dice, pero mi salvación será para siempre. La salvación de Dios no tiene final. Mi justicia no perecerá. La justicia de Dios es para siempre. La justicia de Dios manifestada a través de Cristo Jesús para salvación, para nuestra salvación, el pacto de su paz con nosotros, el pacto de justicia a través del cual Dios hace justicia con nosotros por medio de Jesucristo, bendiciéndonos, estando con nosotros, dándonos a su Espíritu Santo, gozándose con nosotros. Esa es la justicia de Dios. Dice que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí está una justicia que es eterna. Esta justicia de Dios es parte del reino de Dios. Así funciona el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. La justicia de Dios es eterna. Y hay algo más que es eterno. 1 Corintios 13:8. Yuhu. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ajá. ¿Y el verso 13? Ay. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es mayor el amor que la fe, la esperanza? Porque nunca deja de ser. Así es, porque nunca deja de ser, porque es eterno. Ya se dieron cuenta, dice el verso 8, el amor nunca deja de ser. El amor es Eterno. Eso, el amor es eterno. Entonces el amor es parte del reino de Dios. Ahora, díganme una cosa, ¿la fe y la esperanza son parte igual? O sea, ¿son eternas? No, yo creo que no, porque No, si, no sé, la fe y la esperanza. No son eternas. si la No son esperanza debe ser eternas. eterna, porque entonces No son eternas. La fe la para... esperanza
tiene, fe cuando es, es cumplida, a ver, ya- les voy a silenciar porque quién sabe quién está haciendo mucho ruido. La fe es el vínculo por el medio del cual nosotros nos relacionamos con Dios hoy día, aquí en el tiempo. La fe es para el tiempo. ¿Por qué? ¿La fe qué es? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. La fe es temporal. La fe es la certeza de lo que se Se espera. espera. ¿Se espera está hablando de tiempo o está hablando de eternidad? Tiempo. De tiempo. Entonces, cuando tú alcanzas aquello que estás esperando, entonces, ¿sigue existiendo la fe? Ya no. No. Ya no, porque ya lo tienes. Entonces, la fe se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la fe? Cuando estemos en el reino de Dios. Llegando al reino de Dios, la fe se acaba. ¿Por qué? Porque toda la promesa está cumplida. Toda la esperanza se cumplió, entonces la esperanza también desaparece. ¿Pero qué es lo que queda? El amor. El amor es parte del reino de Dios. Entonces, estamos hablando, la palabra de Dios permanece para siempre. El pacto de Dios es inquebrantable. La verdad, la palabra de Dios en nosotros nos hace a nosotros eternos también. La justicia de Dios es eterna. El amor de Dios es eterno. Les estoy poniendo lugares en donde poner la mirada, cosas que son eternas, ¿ok? Para que nosotros podamos ser agradecidos con Dios. ¿Va bien? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Sí. Ahora, segunda de Juan, verso 2. Perdón, Hilda, tú habías levantado la mano y te la bajé, perdón. ¿Qué ibas a decir, Hilda? No, nada. Oh, No, pues. era con lo mismo referente. Ok, está bueno, sale. No, ya estoy bien. Gracias. Ok. Segunda de Juan, verso 2. Y fueron también invitados a las bodas. ¿Sí es eso? No. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Ok. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Y qué dice de esa verdad? Estará para siempre. Estará para siempre con nosotros. Estará para siempre. Entonces, ¿la verdad qué es? Para siempre. Eterna. Eterna. Nosotros somos eternos. La verdad, la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios que es la verdad es eterna. Y la palabra de Dios, ¿en dónde va a vivir? En nosotros. Para siempre. Nosotros para siempre. La verdad ya está en ti, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Ya la verdad de la palabra de Dios ya está en ti. Cuando tú crees esa palabra, ya vive en ti. Ahora, dice aquí que estará en nosotros para siempre, para siempre. Otra cosa eterna. La verdad, la justicia, la misericordia, el pacto de Dios con nosotros. ¿Qué más? El reino de Dios es eterno. ¿Qué más? El amor. ¿Mandé? El amor. El amor de Dios es eterno. ¡Wow! Entonces, estamos hablando en dónde poner nuestra mirada siempre en el Señor. Así es que yo puedo ver que el grave problema que la gente común, vamos a llamarle, tiene, pues obviamente ellos tienen ojos naturales. Los ojos naturales no pueden ver lo espiritual.
y solamente a través de los ojos espirituales, los ojos de la fe, nosotros podemos ver las cosas que son eternas. Así es que una persona que no tiene fe, una persona que que solamente ve con sus ojos naturales, pues no puede ver las cosas eternas y vive inmerso en la temporalidad de este mundo, disfrutando o quejándose de las cosas que el tiempo le ofrece. Si los tiempos son buenos, pues perfecto, pero si los tiempos son malos, pues padecerá y sufrirá y se quejará. Pero nosotros, los hijos de Dios, no deberíamos de tener ese problema. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos por medio de la fe. Así es que hoy día nosotros tenemos una capacidad de poder poner nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas espirituales, en las cosas que verdaderamente valen la pena. Dice 2 Corintios 4:17. ¿Quién lo puede leer? 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. A ver, otra vez. Esta leve tribulación momentánea. Oye, Rubén, pero ya llevamos un año de pandemia. Ok, un año de pandemia visto en la vida de un hombre o visto en la vida del ser humano es momentáneo. ¿Verdad? Ok. Esta leve tribulación momentánea, esto quiere decir temporal, se acaba, termina, finito, ¿ok? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¡Wow! Fíjense que hasta la tribulación produce algo bueno para nosotros. La palabra de Dios lo dice, que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, estos tiempos de tribulación momentánea, estos tiempos de tribulación que estamos viviendo, producen en nosotros un mayor peso de gloria. La gloria de Dios está sobre nosotros. Hay un peso de gloria sobre nosotros porque estamos cuidados, guardados, protegidos, bendecidos por Dios. Dice, esta tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que este peso de gloria viene sobre nosotros? No mirando nosotros las cosas que se ven. Esta es la razón de la queja, esta es la razón de la angustia, esta es la razón de la amargura. Poner la mirada en las cosas que se ven. Ojos de buitre. Estos son los ojos de buitre. Poniendo la mirada en las cosas que se ven, dice aquí. Entonces, cuando ponemos la mirada en las cosas que se ven, nos sacan de foco. El peso de gloria se va. Ya no hay gloria. Hay sufrimiento, hay angustia, hay temor, hay incertidumbre, hay dolor. Pero cuando no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, son eternas. Las cosas que no se ven con nuestros ojos naturales, las cosas que solamente se pueden ver a través de la fe, estas cosas son eternas. ¿De qué les he hablado? La justicia de Dios, la salvación, el amor de Dios, el pacto que Él tiene con nosotros es
eterno. El reino de Dios que es eterno. La palabra del Señor es eterna. Poniendo nuestros ojos en las cosas que no se ven, esto es eterno. Sí, me están siguiendo. Sí me siguen. Sí. Yo les estoy dando el secreto de ser felices, ¿eh? Sí. Yo les estoy dando el secreto de dejar de sentirse angustiados, frustrados, enojados. Les estoy dando el mero secreto de que estén siempre alegres y que estén gozosos. El secreto para estar agradecidos siempre. Y muchos de ustedes lo necesitan porque tienen así como que cara de sufrimiento, de dolor, de angustia, ¿eh? Eh, Así es que sonrían un poco, Juan Manuel. Sí, mira, aquí para comentar después del versículo 18, viene el 5 del mismo 2 de Corintios que dice, por eso sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso es lo que tú comentabas también, Rubén. Así es. Con Hoy día estamos en un tabernáculo corruptible. Sí. Pero está preparada en los cielos una habitación para nosotros incorruptible. Así es. Sí, esa es la observación que hago aquí. Concluye el versículo 17 y 18 con el capítulo 5 y versículo 1 y 2. Así es. Se complementan. Y si a eso le sumamos que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores para que no los estemos sufriendo en este cuerpo, pues entonces tenemos paquete completo. Así es, desde ahora. O sea, porque alguien podría decir, bueno, no te quejes de la enfermedad, hombre, al fin que te está esperando un cuerpo celestial, un nuevo cuerpo no limitado, un nuevo cuerpo, entonces no te quejes ahorita, vas a llegar a tener un mejor cuerpo. No. Cristo Jesús murió para darnos salud. Por su llaga nosotros ya fuimos curados. Así es que el paquete está completo. Tenemos un cuerpo que nos está esperando en el cielo. Y aparte, mientras vivamos aquí, podemos vivir bien si creemos en la promesa que tenemos de parte del Señor. Así es. Así es que paquete completo. Felices aquí y felices allá. Podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. No tenemos por qué vivir en la tierra como terrenales, sino podemos vivir en la tierra como celestiales. Podemos vivir en la tierra como si estuviéramos en el reino de Dios. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, wow, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Por menso, pues se salió. Se salió de la casa del padre y se fue a intentar tener éxito con sus ideas y fracasó con sus ideas y de repente dice, no, en la casa algo hace mi padre diferente que todos, que aún en tiempos de angustia, aún en tiempos de pobreza, aún en tiempos de escasez, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Así, eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Ok, entonces la palabra de Dios nos dice que seamos agradecidos. Agradecidos. Miren, les doy unos pasajes. 1 Tesalonicenses 5:18. Yo se los leo. Dice, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Es más, lo voy a poner para que lo lean porque dad gracias en todo. ¿Qué significa todo?
todo. En los días buenos y en los días malos. Ok, perfecto. ¿Qué más significa todo? La vida, la salud. 5:18. ¿Qué más significa todo? Ya dijeron, en los días buenos, en los días malos. ¿En pandemia o sin pandemia? ¿Pandemia o sin pandemia? ¿Qué más? Por lo que no Tormenta o tenemos, calma, dice Alejandra. Sí, ¿qué más? aún por lo que no tenemos, Algo que no tenemos. Gracias, Dios. ¿Qué más? Lo entienda o no lo entienda. Lo entienda o no lo entienda. Ajá, ¿qué más? En la salud y en la enfermedad. Hasta en la enfermedad le doy gracias a Dios porque tengo salud en Cristo Jesús. Sí, ¿qué más? Porque Él haga su voluntad. Porque Él hace su voluntad, ¿ok? Dad gracias en todo, en todo, en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Cuando una persona empieza a quejarse, está apagando el espíritu. Cuando una persona está tristeando, está apagando al espíritu. Cuando una persona está en frustración, cuando está apagando el espíritu. ¿Cómo hacemos que el espíritu esté encendido? Dad gracias en todo. Poner nuestra mirada en lo eterno y no en las cosas temporales. Dad gracias en todo. Hay veces en las que estoy seguro que muchos dirían, híjole, no tengo mucho de qué dar gracias hoy. Pero la palabra de Dios nos dice, dad gracias en todo. Así es que yo les pregunto, ¿tienen razones para darle gracias a Dios? Yujú, si están ahí. Sí, pues tenemos. ¿Sí? A ver, yo voy a dirigir con mi dedito aquí. A ver. Sobre todo a los que no se han puesto ahí en su video. A ver, Esmeralda, ¿tienes razones para darle gracias a Dios? Sí, por supuesto. Ok. Entonces, Mis hijos están sanos. A pesar de la pandemia, hemos estado bien, hemos tenido comida. No hemos, nadie, gracias a Dios, se ha enfermado, ni de gripa siquiera. ok. Está todos bien. Qué bueno. Pero fíjate que si se hubieran enfermado, dale gracias a Dios también. Sí, sí. Darle gracias a Dios en todo, porque vas a ver el peso de gloria sobre tu vida. Jazmín, ¿tienes razones para darle gracias a Dios? Sí. ¿Y si le das gracias a Dios? Todos los días. Eso. Desde que me despierto. Marina, bienvenida acá a nuestras reuniones. Marina, ¿tienes razones para darle gracias a Dios? Sí, no lo hago, pero a partir de hoy lo voy a hacer todos los días. Y pues vamos a darle gracias porque por la vida de mis hijos, por todos y por ustedes, por todo, por todo, por todo, por todo. Desde la vida, desde conocerlos, desde todo. Desde la sabiduría que le estaba pidiendo como Salomón para hacer algunos proyectos, desde eso. Y desde que tenemos trabajos, alimento, desde que estamos vivos y que podemos sonreír y también estar enojados, de todo. Yo creo que de todo aprendemos y por eso somos lo que somos el día de hoy. Doy gracias por conocerlos a todos, a todos, a todos. Muy bien. Paola Ledesma, ¿hay razones para darle gracias a Dios? Tiene muteado su... Tienes muteado tu... Perdón. Ya. Es Lesama, pero sí. ¿Qué dije? Yo no me encuentro en México y pues también doy gracias por eso.
doy gracias pues sí, por llegar hasta donde he estado, a pesar de, pues las cosas como siempre lo vemos o pues siempre decimos, no, es que, ¿por qué me pasó eso? Bueno, pues gracias a eso creo que poco a poco hemos llegado a ser lo que somos, como decía antes la otra señorita, que Esmeralda, que pues gracias por lo que hemos tenido que pasar para poder estar hasta donde estamos el día de hoy. Y pues yo sí doy las gracias todos los días en la mañana, antes como pues de empezar mi día de trabajo, a mitad del día, pues que es como en la comida y antes de dormir. Qué bueno, ¿no? Que hay que ser agradecidos en todo tiempo, ¿no? Hay Sí. algo interesante. Yo les he hablado y de verdad, ¿por qué les hablo tanto de esto? Porque yo lo sigo reflexionando, ¿no? Es el pueblo de Dios llegando ahí donde estaba la peña de Oreb, a Refidim, y ahí hacen el campamento. Ellos se quejaron porque sus ojos naturales no podían ver la provisión de Dios, pero Dios tenía ahí lista su provisión. Esto a mí lo que me dice es que si Dios nos ha traído hasta aquí en este momento, que si Dios nos ha puesto en donde estamos, es porque allí está su bendición. Así es que lo único que ustedes necesitan decir es, si el Espíritu de Dios me ha guiado hasta aquí, Señor, pues ¿en dónde está? Porque no la veo. Señor, ¿en dónde está esa bendición? Abre mis ojos espirituales para poder ver la grande bendición que tú tienes para mi vida, porque si tú me trajiste hasta aquí, de seguro aquí hay bendición. Aquí es un lugar de grande bendición. Así es, ¿por qué no le das gracias a Dios en este momento y dile, Señor, muchas gracias, porque si tú me has traído hasta aquí, es porque aquí hay bendición. Es porque estoy en un lugar de bendición. Mi casa es un lugar de bendición. Mi hogar, aquí hay bendición. Mi trabajo es un lugar de bendición. Mi negocio es un lugar de bendición. Mi congregación es un lugar de bendición. Gracias porque tú me has guiado y gracias porque estoy en tus manos. Perdón por haber puesto de repente mi mirada en las cosas terrenales, en las cosas que son temporales, que cambian, y poner de repente mis anhelos y mis sueños en las cosas terrenales, en vez de estar viendo las cosas que son celestiales, que verdaderamente valen la pena. Gracias, Señor, porque tú me diste eternidad. Gracias porque me has dado eternidad. Gracias porque soy eterno. Tu verdad está en mí. Tu verdad que es eterna está en mí. Tu justicia que es eterna está en mí. Tu palabra que es eterna está en mí. Tu misericordia que es eterna está en mí. Tu pacto conmigo está en mí. Gracias, Dios, porque me has hecho parte de este reino eterno, maravilloso. Muchas gracias. Estoy súper agradecido contigo, Padre, por haberme dado a tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias, Jesús, por haber dado tu vida por mí. Gracias porque veniste para darme eternidad, para darme vida y vida en abundancia. Muchísimas gracias, Dios. Así es que te doy gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que el Espíritu, tu Espíritu en cada persona se encienda con gozo, se encienda con alegría, se encienda en pasión ahora por ti, Señor, al saber todo lo que tenemos de parte tuya siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén, amén. Comentarios finales. ¿Qué comentan? Pueden levantar su mano. Sí, Oscar. Hablando de la tribulación momentánea, eso
esto se me quedó muy presente. Estamos ahorita dándonos cuenta de lo que es la tribulación momentánea, hablando por ejemplo del COVID, ¿no? Pero podemos tener tribulaciones que muchas veces a lo mejor pasamos desapercibidas, ¿no? El hecho de no tener un trabajo, el hecho de estar enojados, con no tener una buena armonía, inclusive en la misma familia, el hecho de muchas cosas son tribulaciones momentáneas y que nosotros no nos damos cuenta y que lamentablemente no le damos gracias a Dios por esa situación. Muchas veces podemos llegar a hacer las cosas más grandes en lugar de darle gracias a Dios, porque podemos tomar de ese tipo de situaciones, ese tipo de tribulaciones, para podernos afirmar más en la palabra del Señor, para poder recibir ese peso de gloria que estabas platicando hace rato, y obviamente, pues bueno, salir fortalecidos de cualquier tipo de tribulación, llámese la que se llame. A lo mejor alguien te dejó de saludar y ya estás haciendo un entripado, ¿no? Te estás haciendo un entripado porque dices, oye, es que ya no me saludó. O sea, cosas tan insignificantes como muy grandes, que vemos, que nosotros nos damos cuenta. Ayer íbamos caminando, Adriana y yo, por aquí por la vuelta hay un registro civil y eran las 3 de la tarde, había lo que nunca habíamos visto. Había 7 camionetas funerarias, realizando trámites, obviamente actas de defunción y todo este tema, pero no sabemos si una camioneta realmente estaba haciendo un trámite o varios trámites. El caso es que había 7 camionetas. Es lo que estamos viendo, contagios, enfermedades, muertes a través del COVID, pero no dejemos a un lado esas otras tribulaciones que acabo de comentar para darle gracias a Dios y seguir fortalecidos en la fe. Así es, un mayor peso de gloria. Mayor peso de gloria. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quiero, bueno, sí. Sí, Paula. Pues para empezar, bueno, es la primera vez que me meto y es muy interesante el cómo explica la parte de vivir en el espíritu y no en la carne. Digo, yo creo que es digno de admirar a todas las personas que viven al 100% en el espíritu, porque yo creo que llega un momento en el que uno como persona, pues obviamente, pues también, como decían hace rato, ¿no? También somos carne y la carne también duele y es muy digno de admirar como hay algunas personas que no es que nosotros creamos que sean personas insensibles, sino que cómo han sido ellos capaces de dejar un pasado de sentimiento o de vivencias, a pesar de lo que dice la palabra de, pues, estate tranquilo porque vas a estar en la eternidad. Pues, yo creo que sí es admirable como muchas personas y hasta inspirador como muchas personas son fortalecidas por el espíritu en lugar de caerse cuando ven que, pues, sus familiares están falleciendo y así, por cómo dejas un pasado de tanto tiempo y empiezas a vivir de una manera totalmente diferente en el hecho de aprender a cómo estar fortalecido en el espíritu. Eso es para ti, Paola. Tú puedes estar fortalecida en el espíritu. La vida en el espíritu es para todos nosotros, la ganó Jesús para nosotros. Así es que podemos vivir en el espíritu. Por eso la palabra de Dios nos recomienda que no andemos en la carne, sino que andemos en el espíritu. Y por la fe, tú has recibido al Espíritu de Dios, por lo cual tú puedes iniciar a vivir una vida en el espíritu. Eso que tú estás viendo es el Espíritu de Dios que te está llamando a esa vida, a vivir fortalecida en Él. Así es que es para ti, ¿eh? Es para ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yuju, yuju. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, pues
Pues entonces nos despedimos. Aquí mi esposita viene corriendo rápidamente. Se viene abriendo paso. Ya llegó, ya llegó. Ok, nos despedimos de todos. Que la pasen muy bien, que tengan muy buena noche. Nos vemos el próximo sábado en la oración familiar. Les invitamos a orar todos juntos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, buenas Chao, noches. chao. Saludos a las familias. Bye. Nos vemos. Bye. Saludos, bye. Bye, bye. Dios les bendiga. Así es que esta transmisión se suspende en 5, 4, 3, 2, 1.